Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la reforma que llevó a cabo Milei cuando sancionó el último decreto. Principalmente me voy a estar enfocando más que nada en la reforma laboral que quiere llevar a cabo Milei, no tanto en el resto de las modificaciones que se van a realizar a partir de la entrada de vigencia de este DNU. Así que bueno, comencemos. En primer lugar, Milei quiere llevar a cabo una reforma laboral bastante brutal, bastante bestial. Incluso diría que es mucho peor que la reforma laboral que quiso llevar a cabo Menem o que se llevó a cabo durante la última dictadura militar. Uno de los puntos más fuertes de la reforma laboral es que, primero, va a reducir considerablemente las indemnizaciones por despido sin causa. Esto es porque Milei plantea en el DNU no tener en cuenta los aguinaldos, las horas extras, a la hora de calcular la indemnización por despido. Esto va a provocar que las indemnizaciones por despido se reduzcan considerablemente. Al mismo tiempo, el DNU estipula que las indemnizaciones por despido podrán ser abonadas en 12 cuotas, sin interés. Esto implica que se van a deteriorar considerablemente por la inflación. O sea que la indemnización que va a cobrar un trabajador va a ser muy baja en comparación a las indemnizaciones que se cobraban antes. En segundo lugar, otro aspecto relevante de la reforma laboral es la extensión del periodo de prueba. Ahora el periodo de prueba se va a extender a 8 meses. De 3 meses se va a extender a 8 meses. Esto evidentemente va a perjudicar al trabajador porque recordemos que si te despiden bajo el periodo de prueba no tenés derecho a reclamar una indemnización por antigüedad. Solamente tendrías derecho a reclamar los días adeudados y la liquidación básicamente, pero nada más. Otro aspecto relevante es la prohibición de la huelga. Prácticamente se va a permitir que un trabajador sea echado, se va a permitir que un trabajador sea echado con causa en el caso de que haya realizado una huelga que implique tomar el establecimiento, con lo cual la huelga se va a limitar considerablemente, prácticamente va a ser imposible hacer huelga. También el decreto estipula que se va a desnaturalizar el principio de indubio pro operario. Para los que no lo saben, el indubio pro operario es un principio que dice que en el caso de duda siempre se deberá seguir la interpretación que sea más favorable para el trabajador. Es decir, que si en un juicio surge una duda con respecto a una prueba, a un hecho, con respecto a qué norma debe aplicarse, o con respecto a una contradicción entre dos normas, si existe una duda que recaiga sobre la interpretación de la norma o sobre la prueba, siempre deberá seguirse la interpretación que sea más favorable al trabajador en ese caso. Con la reforma esto se modifica sustancialmente porque ahora ya no se va a aplicar este principio de que en el caso de duda deberá seguirse la interpretación que sea más favorable al trabajador, sino que ahora se va a aplicar el principio general de derecho que dice que el que alega un hecho tiene que probarlo. Con lo cual el trabajador va a ser sometido a una suerte de prueba diabólica, porque convengamos que el trabajador no está en las mismas condiciones en las que está un empleador para demostrar ciertos hechos, no está en las mismas condiciones, y ahora el trabajador cada vez que alegue un hecho en un juicio va a tener que probarlo minuciosamente. El decreto dice que se podrá aplicar el indubio pro operario solamente en los casos en los que exista una duda insuperable, sin especificar a qué se refiere con duda insuperable, ¿no? Pero si existe una duda insuperable, recién ahí se va a poder aplicar el principio de indubio pro operario. ¿Esto qué implica? Implica que si, por ejemplo, en un juicio un trabajador presenta 6 testigos y 3 de esos testigos declaran en su contra y los otros 3 declaran a favor, el juez, en este caso, ya no podrá aplicar el indubio pro operario y decantarse por el testimonio de aquellas personas que declararon a favor del trabajador, sino que ahora simplemente va a desacreditar completamente esa prueba testimonial, va a directamente anular esa prueba testimonial debido a que la prueba no fue lo suficientemente minuciosa. Antes esto no era así, porque se aplicaba el indubio pro operario, que fue totalmente desnaturalizado. Otra reforma del decreto que me parece fundamental es que Milei con este decreto va a permitir que los empleadores incurran en fraude laboral. Va a legalizar el fraude laboral. ¿Por qué? Porque antes había un artículo en la LST
que estipulaba que en el caso de que se demuestre que existe una relación entre empleador y trabajador, una relación entre partes, se va a presumir que esa relación entre el empleador y el trabajador es una relación laboral. O sea, antes se presumía que esa era una relación laboral, obviamente que era una presunción iuris tantum, esto en derecho significa que es una presunción que puede ser rebatida, digamos, que puede ser refutada a través de una prueba, pero bueno, se presumía eso, ¿no? Ahora esto ya no va a ser así, ya no va a existir más esta presunción, y además se modificó el artículo 2 de la LST estableciendo una exclusión para los contratos de locación de servicios y otro tipo de contratos. Esto implica que ahora, de ahora en adelante, va a ser legal, va a estar permitido que un empleador firme un contrato de locación de servicio con un empleado, a pesar de que se demuestre que existe una relación de dependencia entre estos dos. Es decir, que antes de la modificación del decreto, la LST preveía una presunción a favor del trabajador. Esta presunción consistía en que si se demostraba que había existido una prestación de servicios de parte de una persona a favor de otra, se iba a presumir en ese caso que existía un contrato de trabajo y por lo tanto en ese caso se iba a aplicar la ley laboral. Mientras que ahora el que tiene que demostrar que existía un contrato de trabajo es el trabajador. Antes esto se presumía de entrada, mientras que el que tenía que demostrar que no existía un contrato de trabajo era el presunto empleador. Ahora la cosa se invierte y el que tiene que probar que existió un contrato de trabajo es el trabajador, el presunto trabajador en este caso. Y convengamos que el trabajador no está en las mismas condiciones en las que se encuentra el empleador para demostrar que existe un contrato de trabajo. Principalmente porque para un trabajador es muy difícil conseguir testigos. Tengan en cuenta que sería muy difícil que un trabajador pueda convencer a un compañero de trabajo para que declare en contra de su propio jefe, porque esa persona tendría miedo de quedarse sin trabajo en el caso de que declaren contra su jefe. Entonces es muy difícil para un trabajador conseguir testigos. Por eso existía esta presunción. En cambio ahora esta presunción fue eliminada de la ley laboral, ya no existe más. Bueno, cambié un poco de escenario, seguimos hablando sobre las medidas del decreto de Milei. Otra de las medidas consiste también en la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Qué implica esto? Esto implica que varios convenios colectivos que ya vencieron hace tiempo, algunos vencieron desde hace años, van a quedar sin efecto. Y esto en lo inmediato va a generar la consecuencia de que los salarios van a caer rotundamente, van a caer desmesuradamente. No solamente los salarios, sino que también los trabajadores van a perder un montón de derechos que fueron reconocidos en estos convenios colectivos, porque la ultraactividad es un principio que permitía que los convenios colectivos se siguieran aplicando y que siguieran estando vigentes a pesar de que su fecha de caducidad se hizo operativa. Digamos, permitía seguirlos aplicando a pesar de que ya habían caducado en el plano formal, ¿no? Bueno, otro ítem de la reforma laboral es que ahora va a ser legal que trabajadores independientes, entre comillas, puedan contratar hasta 5 trabajadores independientes. Esto va a generar que se incentive el trabajo autónomo. Y el trabajo autónomo es un tipo de trabajo que no está regulado por la ley de contrato de trabajo, con lo cual los trabajadores autónomos no tienen derechos laborales de ningún tipo, a pesar de que siguen siendo trabajadores. Y recordemos que gracias a este decreto, los trabajadores autónomos no van a ser reconocidos como trabajadores dependientes si es que firmaron algún tipo de contrato de locación de servicio o el que fuere, contrato entre privados. Bueno, ahora vayamos a un aspecto que me parece también muy importante, y es el aspecto de qué se podría hacer frente a este decreto en materia legal, ¿no? ¿Cómo se podría atacar este decreto? Bueno, hay diversas maneras.
En primer lugar, hay que ver qué es lo que dice la comisión bicameral, pues recordemos que un DNU tiene que ser sometido en todos los casos a un dictamen a un análisis y posterior dictamen de la comisión bicameral. Hay que ver qué es lo que opina esta comisión bicameral. Recordemos que la comisión bicameral puede sancionar un dictamen a favor del decreto, aprobando el decreto, o un dictamen desaprobando el decreto, y luego este dictamen tiene que ser analizado por el Congreso y deberá ser aprobado o rechazado por la mayoría absoluta de la Cámara de Senadores y de Diputados. Actualmente la comisión bicameral todavía no está constituida, no fue creada la comisión bicameral, con lo cual hay que esperar hasta que el presidente cree la comisión bicameral mediante un proceso que establece la Constitución. Y hay que ver qué es lo que opina la comisión bicameral sobre este DNU. En lo inmediato también podría ser atacado este DNU a través de un amparo colectivo, que ya es lo que se está haciendo ahora. Ya se presentó un amparo colectivo para atacar este DNU. Ahora bien, el amparo colectivo puede tener efectos erga omnes siempre y cuando este amparo colectivo se presente contra una ley que afecta a los intereses de una clase en particular, de una clase. Yo creo que este requisito se cumple debido a que nadie puede negar que este DNU primero es inconstitucional porque legisla en materia tributaria, en materia laboral, lo cual le está vedado al presidente. Y al mismo tiempo también yo creo que este DNU ataca efectivamente los intereses de una clase, que es la clase trabajadora. Con lo cual se cumple con este requisito. Este requisito fue instituido por el fallo Alavi, de la Corte Suprema. Así que bueno, en principio se podría presentar un amparo colectivo, que de hecho ya fue presentado y fue aceptado por la Cámara en lo contencioso administrativo. Y esta sentencia de Cámara puede tener efecto erga omnes. Porque recordemos que en su momento, en el fallo Alavi, lo que había pasado es que se presentó un amparo colectivo ante la Cámara en lo contencioso administrativo. La Cámara en lo contencioso administrativo dictó un fallo que tenía efecto erga omnes. El Estado apeló, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema porque decía que esto no se podía hacer, que el fallo, digamos, no podía tener un efecto erga omnes, y la Corte Suprema dijo que sí, que podía tener un efecto erga omnes. Así que bueno, veremos qué pasa. Efecto erga omnes significa que el fallo va a anular el decreto, no se va a aplicar para esa clase que se vio afectada por la ley que fue declarada inconstitucional. En este caso, la clase afectada por este decreto, por este DNU, es la clase trabajadora. Igual hay muchos abogados que podrían oponerse a esta interpretación que estoy haciendo yo y que podrían decir no, el fallo Alavi no es aplicable o no se podría hacer una analogía con el fallo Alavi porque en este caso los derechos de los obreros o de los trabajadores, los derechos laborales, no son equiparables a los derechos de incidencia colectiva. Yo creo que eso se puede discutir igualmente porque el fallo de la Corte, el fallo Alavi, no es tan restrictivo, pero de todas formas yo creo que hay una forma rápida de salir de esta discusión, de este berenjenal, que consiste en decir, bueno, pero el decreto, el DNU, también afecta los derechos de los consumidores, porque básicamente este DNU deroga la ley de góndolas y la ley de abastecimiento. Y estas leyes, digamos, se encargan de proteger y salvaguardar los derechos de los consumidores. Y recordemos que los derechos de incidencia colectiva se encuentran mencionados expresamente en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Así que yo creo que la discusión se quedaría zanjada por ese lado, pero igual considero que el artículo 43 de la Constitución Nacional no es tan restrictivo. Hay quienes interpretarán que sí, hay quienes que no, pero bueno, es toda una discusión. Pero bueno, se puede zanjar de esta forma la discusión. Bueno, quería avisarles que voy a seguir subiendo videos de este tipo, analizando el decreto, analizando no solamente la reforma laboral, sino otro tipo de reformas y de modificaciones.